Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Desde hace muy poco tiempo se está hablando por todo Internet sobre la misteriosa desaparición de un chico de 24 años, residente en Brasil, llamado Bruno Borges. Un montón de foros, artículos, vídeos por YouTube, hablando de que lo que dejó tras su desaparición fue un enorme misterio basado en una enorme sala de color blanco sin muebles, donde por todas las paredes, el suelo y el techo, este chaval dejó escrito un conocimiento muy antiguo, repleto de símbolos alquímicos, símbolos de una cultura que desconocemos y que son relacionados con astrología, y con una serie de referencias a entidades metahumanas que podrían ser similares a seres extraterrestres. Como os digo, el misterio es enorme, hay un montón de teorías, pero es lo que se está hablando hoy por hoy en Internet. He recibido más correos y comentarios de lo habitual, y claro, cuando eso pasa, me enviáis muchos mensajes sobre un mismo tema, entonces yo me pongo a investigar. Y he descubierto que este caso merece muchísimo la pena de comentar. Pero también he descubierto que hay una campaña para censurar y desprestigiar todo este caso, ya que las teorías que nos hablan de la desaparición de Bruno Borges son muchas, pero las principales las siguientes. Bruno Borges ha descubierto un método para conectarse con una serie de entidades metahumanas que le dan un conocimiento que está dejando plasmado en toda esa enorme habitación. A su vez también ha dejado 14 libros así de gordos con todo ese conocimiento. Esa es una de las teorías. La otra teoría nos habla de que este chico no está en contacto con ningún ser metahumano, sino que está en contacto con una especie de secta o sociedad discreta con cosas de la masonería, pero sin ser esta, y que por algún motivo lo han hecho desaparecer, por contar algo, por inscribir todo ese conocimiento prohibido en toda esa enorme sala. Otra teoría, que también es muy fuerte, que se está diciendo, es que todo es un fraude y se lo ha inventado la desaparición para vender su próximo libro o su primer libro, que sería relacionado con ese saber que está en esa enorme sala. Pero esto último os digo que es poco probable, no creo que sea un fraude. Y lo digo porque os voy a mostrar unos datos que no están en otros canales de YouTube, pero que nos dicen que el sistema criptográfico que ha utilizado para esconder todo ese conocimiento en una serie de símbolos es un sistema utilizado en el siglo XVI por la francmasonería y no es un sistema sobre una revista de Disney en la que aparece el pato Donald, que se está diciendo que ese es el sistema que utilizó y desprestigiando todo el asunto. Lo vamos a ver en este vídeo porque vamos a dar muchos datos no conocidos sobre el misterioso caso e impactante de Bruno Borges. Veréis, empezando por el principio, tenemos que hablar que este chico residía en Brasil, era un excelso estudiante de psicología, sacaba muy buenas notas y sus padres le financiaban, le daban dinero para que pudiera vivir allí. Se decía que era un hombre muy bueno, muy bondadoso, no se metía en problemas, pero siempre pasaba mucho tiempo en su habitación. Este chico, de repente, de la noche a la mañana, desaparece y sus padres se preocupan muchísimo, le llama al teléfono, no lo coge y deciden llamar a la policía. Cuando la policía llega a su casa y tiran la puerta abajo, lo que encuentran es una enorme sala sin ningún tipo de mueble, solo tiene unas baldas donde se apoyan unos libros, creo que eran 14 libros muy gruesos, donde estaba inscrito un conocimiento criptografiado con una serie de métodos para ocultar la escritura, símbolos, y por todas las paredes, el techo, el suelo, más de lo mismo. Una escritura muy extraña, con símbolos que dejaban latente un conocimiento esotérico, alquímico, astrológico y algo más, como intentando explicar y refutar una teoría que, según se dice, es la teoría de la absorción del conocimiento, un método
para canalizar y conectarte con el conocimiento. Lo que más le llamó la atención a la policía fue una enorme estatua que pesaba muchísimo y que estaba en el centro de la sala. Esta estatua estaba dentro de una especie de símbolo de la alquimia, en el que se pueden reconocer símbolos de los astros, astrológicos, algunos planetas, y la estatua pertenece a Giordano Bruno, un hombre que fue quemado en la hoguera en el siglo XVI porque le dijo a la propia Iglesia que el mundo era muy distinto a la doctrina que intentaba la Iglesia imponer. El mundo no era uno, había muchos mundos y esos mundos existían seres extraterrestres. Ese hombre fue quemado en la hoguera por decir toda esa revelación que, fijaos, en el siglo XVI estaba hablando. Y lo cierto es que Giordano Bruno podría tener razón. Hay muchos planetas, aparte de este, claro que sí. Pueden existir seres extraterrestres. La ciencia lo avala. Pues este hombre fue quemado en la hoguera por decir eso. Es extraño encontrar una estatua de Giordano Bruno en la casa de Bruno Borges, y sus nombres parecidos tienen un significado oculto, luego hablaremos de ello. El extraño conocimiento que ha dejado en toda esa sala está escrito a la perfección, y no solo en conocimiento, sino en trazos, en línea. Es una perfección máxima, muy ordenado y mucho tiempo para poder lograr todo eso. Pero claro, ¿cómo un chico de 24 años tiene la capacidad de poder hacer eso? Porque algunos dicen que siempre estaba encerrado en la habitación y no veía ninguna otra persona que le ayudase. Sin embargo, ahí está esa enorme estatua que se dice que solo más de 3 personas podrían moverla. Pero bueno, es otra incógnita de las muchas que hay. Una de las cosas que más ha llamado la atención es que en esa sala hay una serie de cuadros pintados a mano en las que aparece Bruno Borges y seres extraterrestres al lado de él. Seres extraterrestres con una simbología que se repite en otros cuadros, como por ejemplo aquí tenemos otro donde aparece la cruz de Cristo y también la cruz egipcia. Una serie de referencias sobre conocimientos muy antiguos que dan de lleno en el esoterismo más profundo. También es muy llamativo esos 14 libros muy gruesos, escritos en un sistema criptográfico que nadie ha podido resolver hasta que después sí que lo resolvieron. Pero aquí empieza lo extraño. Lo resolvieron, no sabemos cómo, pero a los medios de comunicación nos han dado la noticia de que Bruno Borges era un total fraude porque utilizó una revista llamada Manual del Explorador Mirim, donde sale el pato Donald, y que te enseña a codificar las letras del abecedario con una serie de símbolos. Aquí hay que especificar muy bien. Hay que decir que sí, estos son los símbolos que ha utilizado el señor Bruno Borges, pero los medios de comunicación han hecho confundir a la gente diciendo que los símbolos aparecen en la revista del Manual del Explorador del Pato Donald este. Sí que aparecen, pero son más antiguos que la propia revista, porque estos símbolos han sido utilizados desde el siglo XVI por la francmasonería. Y lo voy a mostrar en este corto vídeo. Veréis, en el siglo XVI la francmasonería tuvo que idear un sistema para esconder mensajes ocultos en cartas y que solo los francmasones supieran descifrarlos. Este sistema ha sido llamado Sistema Criptográfico de la Francmasonería. Y os voy a mostrar cómo funciona, cómo se puede leer y cómo se puede desencriptar. De momento hay que hacer estos dibujos, una serie de líneas cruzadas y luego 2X. Estas líneas nos va a servir como un pequeño aparato para poder descifrar todo el abecedario. Ahora colocamos todo el abecedario en cada una de las casillas o huecos que han sido formados por estos dibujos y luego vamos a poder decodificarlos. Este sistema es más antiguo que la revista esta que ha salido en los medios, que pretende desprestigiar todo lo que ha aparecido sobre el caso de Bruno Borges. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Pues muy sencillo, porque este sistema que os estamos mostrando es del siglo XVI y la revista de los años 70, 80, vamos, que no es del siglo XVI.
Por lo tanto, por tenerlo más antiguo, es más real, más veraz. Teniendo el sistema, lo que vamos a ver es que cada letra tiene un dibujo que corresponde con la posición de este esquema. Como veis, la A, la B, la C se corresponde con el dibujo que forma ángulos en esos cruces. Con la J, K y L pasa lo mismo. Lo que pasa que como tenemos un puntito en ese diagrama, entonces podemos identificar las letras de forma correcta. Y con las demás, las que tenéis ahora en pantalla, se identifica con las X o los ángulos que también disponen con varios puntos. Con este sistema criptográfico, la francmasonería podía escribir cartas muy grandes simplemente con la correlación de estos dibujos. Como veis, aquí escribo hola de una forma bastante sencilla y se puede leer con el sistema criptográfico. Aquí está criptografiado. Pues estos símbolos son los que aparecen en esa revista que intenta desprestigiar, pero ya os digo que la revista es más moderna que la propia metodología en sí para encriptar. Sí, aquí os pongo que la N, como está en el centro, igual que la E, se vería de esa forma. Y poca cosa que contar, nos han metido o nos han intentado meter un bulo para escurrir el bulto y hacernos pensar que es un fraude. ¿Cómo ha criptografiado Bruno Borges todo su conocimiento? Con el manual del explorador Mirim del Pato Donald, que no sé si es de los años 60 o de los años 70, o con el sistema criptográfico de la francmasonería, que es del siglo XVI. Pues obviamente, por ser más antiguo, la fuente es más veraz que la del Pato Donald este. Ha sido un intento para ocultar. Un intento que mucha gente se ha tragado, pero si investigáis vais a ver que este sistema es de la francmasonería y estaba ahí desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo vamos a pensar que un hombre tan inteligente como Bruno Borges, para poder hacer todo eso, se va a basar en el Pato Donald para lograrlo? Vamos a ver, no tiene ningún tipo de sentido, pero sí que tiene más sentido que utilice un sistema criptográfico de las sociedades secretas más antiguas del mundo. Por lo tanto, la teoría del fraude queda descartada. Sí que salen por ahí algunas conversaciones del WhatsApp del señor Bruno Borges, que dice que estaba hablando con amigos suyos diciendo que todo esto lo hacía para hacerse famoso en menos de un mes, su desaparición y demás. Pero esas conversaciones no aparece el que está siendo el que está dando el mensaje, no aparece, está cortado y simplemente se ven letras, los mensajes sin el usuario, donde quería decir, sin el usuario. Entonces cualquiera puede haber manipulado esas conversaciones o pueden ser de otra persona, vete tú a saber. No son fiables. Pero bueno, ¿qué tenemos entonces si está descartada la teoría del fraude? Tenemos otras cosas. Se dice por internet que este conocimiento, que ha sido llamado la teoría de la absorción del conocimiento, ha sido dada porque ha abierto algún tipo de canal donde puede escuchar y escribir o leer o absorber el conocimiento de una serie de entidades metahumanas, que podrían ser seres extraterrestres por las referencias que hay en los cuadros. Es muy intrigante todo esto, porque cómo una sola persona puede escribir tantas cosas tan perfectas y con un conocimiento de simbología antigua, que yo lo doy por bueno por los símbolos que he estado mirando durante horas, parecen que son reales. ¿Cómo puede haber obtenido todo esto? Luego está la teoría de la secta, que él está dentro de una sociedad discreta parecida a la masonería, donde nos encajaría este sistema criptográfico del que hemos hablado, y que de alguna forma está pasando el conocimiento, o lo estaba atesorando, lo estaba guardando, y algo ha descubierto o se ha ido de la lengua que lo han hecho desaparecer. Otra teoría que se dice, y la veo bastante alocada, bastante extraña y no sé, no hay ningún tipo de prueba, es que se está diciendo que Bruno Borges es la reencarnación de Giordano Bruno. De ahí los nombres también, porque hay una serie de fotos y al ponerlas al lado vemos que son la misma persona. Pero, no sé, esto como curiosidad. Tampoco nos vamos a creer
que este hombre es la reencarnación. Suena muy de Mesías, suena bastante dogmático, suena a una religión. Cuidado con eso. Pero bueno, es curioso, lo vamos a dejar ahí como una curiosidad. Con toda esta información que hemos dado, no quiero que os quedéis con una sola hipótesis de las muchas que hemos dado. Que si extraterrestres, que si reencarnación, que si un fraude. No os quedéis con ninguna y quedaos con todas a la vez. Quiero decir, con un poquito de cada. Porque como el misterio es tan grande y nos faltan datos, porque ¿dónde está este chico? ¿Dónde está? Hasta que no aparezca no podemos saber la verdad. Entonces lo más sabio es coger un poquito de cada, tenerlo en la mente y de alguna forma conservar el conocimiento, la información por si nos sirve en el futuro. Yo me he dedicado a recoger todos los datos que existen, relacionarlos y buscar posibles soluciones, y aquí tenéis mi pequeña investigación. Espero que os haya servido útil y os digo algo más. Sea verdad o mentira este caso, la teoría de la absorción del conocimiento no es algo que él haya inventado. Es algo que existe, algo que de verdad las logias, aparte de todo este misterio, las logias de la antigua masonería conocían, y se basa en rituales que se pueden asemejar muchísimo a aquellos rituales que nos hablaban las novelas de ciencia ficción H.P. Lovecraft, para la conexión con ese otro lado, esas entidades metahumanas. Yo os podría decir que eso es algo real que se habla en esas antiguas logias desde más allá del antiguo Egipto. Pero hay una enorme censura sobre esta teoría de la absorción del conocimiento. Ya os hablaré de ella en otra ocasión, pero os digo que aparte de todo este misterio, es algo real. Se puede sacar de ahí información, pero vamos a dejarlo ahí. Con todo esto, el misterio está servido, y antes de acabar os voy a dejar un apartado de correos que me he abierto, donde me podéis enviar cualquier tipo de cartas, objetos, libros, porque para poder investigar yo creo que es una herramienta muy buena que me llevéis o me enviéis a mi correo, no el electrónico, sino el real, el ordinario, cualquier tipo de información que queráis que yo la revise, o cualquier carta o cualquier cosa. Ahí tenéis este apartado de correos. Es una idea que se me ha ocurrido y creo que puede ser muy buena para el canal. Y ahora sí, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.